Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. El día de hoy tenemos a Freddy Angarita, un MVP de SQL Server y quien nos ha colaborado en varios de los eventos del capítulo virtual de Paz en español. La charla de hoy está súper interesante y tiene que ver con el futuro del análisis predictivo con Cortana. ¿Hacia dónde vamos? Freddy nos lo va a explicar ahora. Adicionalmente, quiero recordarles que el próximo 7 de septiembre vamos a tener a Javier Villegas hablándonos sobre recomendaciones para entornos de SQL Server productivos. Luego el 14 de septiembre vamos a tener a Jesús Gil hablándonos sobre cómo aprender un curso introductorio de 60 minutos de Azure SQL Database. Y por último, para cerrar el mes de septiembre, vamos a tener a Andrei Garzón con lo nuevo de SQL Server Analysis Services 2016. Frey, ¿puedes darle la siguiente slide, por favor? Para las personas que son nuevas en nuestro capítulo virtual, les recordamos que pueden seguirnos a través del canal de YouTube, YouTube User Spanish Paz BC. Algunos de los slides que los speakers nos entregan, los hemos publicado también en el sitio de SlideShare, que es Spanish Paz BC, y pueden seguirnos a través de la página de Facebook y el Twitter en los links que están en el slide. ¿Listo? Pueden visitarnos a través de globalspanish.sqlpass.org y allí pueden estar pendientes de todos los eventos que van a suceder y de los eventos que ya han sucedido. La mayoría vamos a tenerlos grabados para que puedan estar allí o para que puedan visualizarlos. ¿Le puedes dar siguiente? Bien, les recordamos que así como tenemos el capítulo virtual de SQL Pass, en español. También ustedes pueden llegar a acceder a otros capítulos virtuales bien interesantes, como por ejemplo el de Data Science, el de Cloud, Business Intelligence, y hay también capítulos virtuales en otras lenguas como portugués, ruso y chino. Entonces, todos se pueden acceder a estos capítulos virtuales entrando a la página de SQL Pass y seleccionando los capítulos virtuales a los que quieren acceder y ver los eventos que allí se realicen. Bien, para las personas que están interesadas en ingresar a toda esta comunidad, pues básicamente pueden hacer parte del equipo de voluntariados. Mi nombre que es Julián Castiblanco, hago parte del equipo de voluntarios del capítulo virtual y para hacerlo simplemente deben inscribirse en esta URL que está allí, volunteer.sqlpass.org, y allí pueden entrar a su perfil y dejar el check de que quieren ser voluntarios para que Paz los contacte y empiecen ustedes también a liderar esta serie de eventos que tenemos. Por último, les recordamos nuevamente para que nos puedan seguir en Twitter. La cuenta es @SQLPass. Este es la página oficial que es www.sqlpass.org y los sitios de Facebook y de LinkedIn. Sin más preámbulo, los dejo con Freddy Angarita y con la charla que tenemos para hoy. Freddy, una pregunta. ¿Quieres que le hagamos que te transmita las preguntas al final de la presentación o durante la presentación? Puede ser durante porque vamos a hablar de muchos temas, entonces durante está bien. Perfecto. Entonces yo estaré pendiente de las preguntas y te interrumpiré en el momento que los asistentes así lo hagan saber. Freddy, el público es Vale, todo está tuyo. bien. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Cortana y vamos a hablar de muchos temas. Vamos a introducir este tema que nos va a facilitar hacer muchas cosas para poder ampliar la posibilidad, el rango de cosas que podemos ofrecer y que podemos tener en nuestra empresa. Mi nombre es Freddy Garita, soy Microsoft MVP desde el 2010, este es mi séptimo año como MVP. Esta es mi cuenta de Twitter para cualquier cosa que quieran conversar, filosófica, tecnología, lo que necesiten. Vamos a hablar un poquitín de todo lo que ha venido sucediendo en el tiempo respecto a los datos
tanto en la nube como a nivel local. Hace muchos años, cuando se diseñaron las bases de datos, lo que nosotros teníamos era una serie de datos bastante corta, bastante pequeña. Y si nosotros pensamos cómo era la tecnología en esa época, pues teníamos unas restricciones bastante importantes respecto a el almacenamiento. Seguramente lo recuerdan aquellos que somos de vieja guardia, esos discos duros de 2 megas imposibles de llenar, ¿no? Entonces, esa época era más o menos de 95, cuando empecé como con todo este tema, y eso era algo impensable. 2 megas de disco era una cosa de locos. Hoy en día, cuando ha venido una serie de información, ha venido una serie de innovación, tanto en el punto de vista tecnológico, como en los negocios, como en la misma vida, con el advenimiento de plataformas de Internet, de la parte de teléfonos, la parte de redes sociales, la parte de la misma información que se genera dentro de las empresas, ha generado un crecimiento muy, muy grande, que lo apreciamos en esta gráfica, en donde la cantidad de información que se genera en un segundo es enorme, es supremamente grande. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es buscar la forma de prepararnos para ese reto. El reto es saber cómo poder manejar esta información de una forma adecuada, cómo sacarle provecho y por qué no hacer un negocio a partir de eso. Y esa es la idea. Hay muchos casos, y voy a hablar de las posibles casos de uso de las cosas que podemos hacer con esta tecnología, pero también voy a hablar de algunos casos específicos y vamos a hablar paso a paso de los diferentes componentes que tienen Cortana. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero que todo, nosotros tenemos una serie de eventos. Estos eventos pueden ser de muchas naturalezas. Pueden ocurrir en Internet de las cosas, pueden ocurrir a nivel transaccional en redes sociales, pueden ocurrir en todas partes. Entonces, ¿por qué queremos esos eventos? ¿Y por qué queremos analizarlos? Primero, porque podemos. Anteriormente no podíamos hacer ese tipo de cosas, o teníamos que sacar un recurso, un dinero muy importante, arriesgarlo y ver si funcionaba. Entonces, ese tipo de cosas no se podían hacer tan fácilmente anteriormente. Hoy en día, con este tipo de soluciones en la nube, pues es mucho más sencillo. Entonces, vamos a capturar una serie de eventos. Esos eventos por sí solos no nos dicen nada. Tenemos que empezarlos a agruparlos y pensar a ver cómo se interrelacionan entre sí para poder generar un conocimiento, un entendimiento, una inteligencia sobre esa información que está fluyendo. Entonces, una vez tenemos esa información y conocemos cómo es el flujo de esos datos, de dónde provienen, cómo se relacionan, cómo es el contexto en donde se están relacionando, podemos empezar a generar un tipo de acción. ¿Cómo llegamos a esa acción? Primero tenemos que conocer el negocio. Para eso están las personas. Las personas que han venido trabajando en este negocio mucho tiempo o en esta otra aplicación mucho tiempo y que conocen el mercado, conocen cómo funcionan las cosas y que nos pueden ayudar a enfocar los esfuerzos para que los cálculos, las predicciones, la visualización que queremos hacer sea la correcta. Y eso es lo que queremos hacer. Por otro lado, queremos hacer mucho análisis, queremos entender todo lo que está funcionando a partir de las personas que conocen el negocio para poder generar reglas de negocio o predicciones, que a la larga son reglas también, que nos permitan automatizar las acciones que tomamos. Cuando nosotros veíamos hace un tiempo lo de inteligencia de negocios, casi siempre lo que veíamos en estos cuadros era toma de decisiones. Las tomas de decisiones enfocadas a las personas. Y está muy bien. No estoy diciendo que BI sea una tecnología obsoleta, para nada. BI es un componente importante porque nos permite visualizar el estado actual y pasado de los datos. Entonces, entender cómo funciona eso y que yo pueda visualizar el comportamiento como persona, me permite a mí determinar si las acciones que estoy tomando son correctas, si los modelos predictivos que estoy haciendo sí están generando los resultados que espero y que, por ende, las acciones que estoy ejecutando sí sean las correctas. Entonces, yo tengo que poder ver eso, pero a la vez tengo que poder modelar y automatizar esas decisiones. ¿Por qué? Porque hoy en día los negocios comenzaron a moverse mucho más rápido. Mucho más rápido.
Y si yo quiero en mi negocio crecer y quiero hacer que las cosas fluyan mucho más rápido, tengo que automatizarlas. Entonces, que si esto le va a ahorrar mucho tiempo a la persona, al analista, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya la información tiene que pasar por un proceso de visualización y de entendimiento, un proceso descriptivo, como se llama, digamos, oficialmente dentro de estos procesos, para luego sí pasar a la acción y hacer la automatización. ¿Cómo se hace esa automatización? En muchos casos, con el tema de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas realmente como término es nuevo, pero como cosa que sucede, como cosa tecnológica existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil acceder y desarrollar aplicaciones para este tipo de escenarios porque nos permite hacer las cosas de una forma mucho más simple. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Entonces, vamos a ir de abajo hacia arriba y vamos a empezar a entender los datos. Cuando ¿me escucha Julián ahí, por favor? Sí, señor. Ok, es que me parece aquí un icono que ya, ok. Continúo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo o queremos hacer un modelo predictivo, tenemos que pasar por varias etapas. No podemos llegar y simplemente pasar la información al modelo predictivo y esperar que él haga la magia. No. Tenemos que empezar por un entendimiento, por una preparación de esa información para poder luego realmente hacer un modelo que funcione como nosotros lo esperamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es qué ha sucedido. Entonces, para eso, utilizamos el conocimiento de las personas, los análisis, la experiencia que tienen esas personas, que nos permite entender lo que está sucediendo en el negocio. También podemos utilizar herramientas de inteligencia de negocios, tales como Power BI o cualquier otra visualización, reporting services, lo que sea, y que nosotros podamos, en efecto, conectarnos y entender lo que está sucediendo en ese momento. Posteriormente, y eso hace parte de todo el proceso de análisis predictivo, la otra parte que nosotros tenemos que empezar a ver es los factores que influyen. Y aquí me voy a detener un poquito más. ¿Qué sucede? Resulta que cuando nosotros vamos a hacer un modelo, nosotros tenemos que preparar los datos. Nosotros, como mencionaba, no podemos utilizar los datos crudos y pasarlos a un modelo. No va a funcionar de la forma adecuada. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es identificar si las variables que estamos utilizando son continuas o son escalares. Entonces, salario podría ser algo continuo y escalar es tipo de empleado, o sea, tipo de empleado. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo vendo frutas y 10 de esas frutas me representan el 80% de mi mercado, entonces las otras 100 frutas que vendo, pues tengo que reclasificarlas para que ganen significancia dentro del modelo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer. Cuando se trata de variables continuas, tengo que ver la distribución de los datos que tiene y muy probablemente transformarlas para que sean usables dentro del modelo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a entender que esos datos son los que nos sirven en determinado modelo? Lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona cada uno de los algoritmos. Entonces, he visto videos y clases, he estudiado fuertemente el tema de los diferentes algoritmos y lógicamente hay una matemática fuerte detrás de esto, pero no necesariamente tenemos que ser expertos en matemática para entender el asunto. Lo que sí tenemos que entender es cómo funciona, de qué se trata y cómo los datos que le pasamos son los correctos. Si no hacemos eso, y si por ejemplo empezamos a jugar con los ajustes de los diferentes algoritmos y no sabemos para qué son cada uno de esos parámetros, podemos obtener resultados extraños. Bien sea que pareciera que fuera demasiado bueno o bien demasiado mala la predicción. Entonces tenemos que empezar a jugar con las dos cosas y tenemos que empezar a determinar cuál es el mejor camino a seguir. Posteriormente a eso, lo que se hace es identificar cuáles son las cosas que realmente influyen en el resultado que estamos manejando.
Entonces, si nosotros... hola. Dale que te estamos escuchando. Ok. ¿Me escucha? ¿Me ves la pantalla? Sí, la pantalla se ve bien. Ok. Ok, ok. Ok. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es identificar los factores que influyen en las cosas que pasaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle machine learning al machine learning. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tomamos una serie de variables, o sea, columnas en una tabla, y vemos, podemos hacer unos análisis, hay varias técnicas, por ejemplo, la del valor P, la del valor A y C, y con eso podemos identificar si una columna realmente es pertinente en el resultado o no, y podemos eliminarlas. Pero por otro lado podemos encontrar correlaciones entre las diferentes variables que tenemos y saber si esa variable influye y cómo influye. Entonces, por ejemplo, redes neuronales y árboles de decisión en todas sus presentaciones, que hay un montón, nos van a permitir encontrar eso. Y es, por ejemplo, la clasificación socioeconómica de la persona respecto a si nos ha comprado anteriormente o la frecuencia con la que nos compra, cuánto influye eso en la decisión de comprarnos más o no, de irse o no de la compañía, de ser cliente o no. Ese tipo de cosas podemos verlas, ¿para qué? Para poder gestionar una estrategia. Entonces, por eso me detuve tanto en ese por qué pasó, es porque tenemos que identificar varias cosas. Preparar los datos muy bien, que viene siendo una especie de TL, identificar la pertinencia de esos datos y luego identificar qué relación tienen esos que tienen la pertinencia sobre las cosas que están sucediendo. Cuando tenemos esos árboles y cuando podemos visualizar esa información, nos queda mucho más fácil generar una estrategia. Entonces, si vemos que si determinados factores influyen demasiado en que un cliente se vaya o se quede, pues podemos actuar y podemos decir, ok, entonces, ¿qué es lo que más causa que el cliente se vaya? Ah, mala atención, por ejemplo. Entonces, fortalezcamos el tema de atención, creemos nuevos canales, generemos una página web, etcétera, 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 para poder manejar eso. Y volvamos a mirar otra vez, veamos el resultado. Entonces, eso nos permite a nosotros medir también el resultado de las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando calculamos estos modelos, podemos guardar los resultados y compararlos después de haber tomado una acción. Entonces, esto nos permite a nosotros medir todo lo que empieza a suceder. Y fíjense que ni siquiera he llegado a las predicciones. Ahí solamente he llegado a entender por qué pasan las cosas y cuáles son los factores que influyen en eso que está pasando. Y ya podemos tener estrategias, ya podemos tener información sobre qué es lo que está sucediendo, por qué sucede y qué podemos hacer al respecto. Luego de eso, ahí sí pasamos a hacer una predicción. Entonces, una predicción es basado en la historia que yo tengo, basado en estos patrones de influencia que detecté y basado en todas las técnicas estadísticas necesarias, puedo predecir las cosas que van a suceder. ¿Basado en qué? En esas mismas variables que yo determiné que eran pertinentes para mi análisis. Entonces, si yo voy a solicitar un crédito, entonces a mí me piden una serie de datos, un formulario donde yo escribo una serie de datos, esos datos se pasan a través del modelo, ¿cierto? Junto con otra información que proviene de entes externos e internos, la combino y genero una predicción. Esa predicción es, ¿este cliente va a ser bueno o va a ser malo? ¿Este cliente me va a pagar el crédito o no me lo va a pagar? Si es una compañía de seguros, ¿este cliente va a tener un siniestro o no lo va a tener? Si es un cliente nuevo y nos ha comprado mucho tiempo, yo puedo determinar también con el comportamiento que ha tenido si el cliente se va a quedar o se va a ir. Puedo determinar muchas cosas. También puedo clasificarlo, por ejemplo. Puedo establecer la secuencia en la cual ese cliente puede irse o puede quedarse. Puedo establecer las
los diferentes patrones de riesgo y cómo mitigarlos. Puedo incluso castigar, me voy a explicar eso. Por ejemplo, digamos que hay una profesión peligrosa, no sé, pescador en el Mar del Norte, que sale en Discovery, ¿cierto? Entonces, esa es súper riesgosa, esa profesión, y ahí mismo en Discovery sale que es súper riesgosa. Entonces, resulta que no tengo mucha gente que me haya prestado en esa profesión, pero yo sé que esa profesión es peligrosa. Entonces, lo que hago es que ajusto el modelo para que sea mucho más negativo ese aspecto. Entonces, si encuentra que es esa profesión, castíguelo y denle una probabilidad de riesgo mucho más alta. Entonces, fíjense, estoy creando una predicción, ¿cierto? Lo interesante de esta predicción es que yo puedo sacar sus resultados y puedo utilizarlos para muchas otras cosas. Entonces, como puedo sacar esos resultados, esas reglas que se generaron a partir de la predicción, puedo automatizar lo que puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos, las diferentes cosas que puedo sacar del modelo, pues las puedo sacar a partir de esa predicción. Entonces, fíjense que tenemos un montón de cosas. Vamos a hacer todo este tema de este procesamiento de datos utilizando Cortana, ojalá, o cualquier otra herramienta. Lo interesante de Cortana es que ya está integrado. Entonces, a mí me permite hacer todo este flujo de información desde la captura de los eventos, como vimos en el slide pasado, el procesamiento de esos eventos, el almacenamiento y todo lo demás que necesitamos para poder hacer una predicción. Entonces, estamos hablando de identificar los factores que influyen, identificar la pertinencia, hacer predicciones, automatizar, toma de decisiones tanto de las personas como a nivel automático, y todo esto para tomar acciones oportunas, que es lo que queremos hacer. Entonces vamos a ver el flujo que tenemos en Cortana. Entonces, aquí tenemos una serie de aplicaciones de negocio que se pueden presentar en diferentes colores, olores y sabores. O sea, estamos hablando de tecnologías, cualquier tipo de tecnología que uno quiera hablar. Entonces, todo eso debe poderse integrar. Entonces, la idea es que nosotros podamos capturar información en cualquier formato. Entonces, quitamos toda esta limitante que teníamos cuando trabajamos con bases de datos. Las bases de datos tampoco son una tecnología obsoleta, sirven perfectamente para aplicaciones de línea de negocio. Lo que pasa es que el problema es diferente. Entonces, lo vamos a abordar de una forma diferente. Entonces, aquí viene una serie de aplicaciones de negocio que muy probablemente, si son aplicaciones nuevas, hablan el lenguaje JSON, o hablan lenguaje XML, o hablan lenguaje de base de datos, o hablan Freddy, cualquier lenguaje. Señor. una pregunta. Nosotros estamos viendo que aún estás en el slide de datos. ¿Estamos bien o se perdió la presentación? Mira, yo creo que ya. Ahora sí, transformación de datos en decisiones y acciones. Ok, gracias. Listo, gracias. Ok, entonces, como mencionaba, la idea es que podamos acceder a cualquier de esos datos. En algunos casos, por experiencia propia lo digo, en esa parte de aplicaciones de negocio es necesario hacer ETLs. Entonces, uno tiene que determinar cómo almacenar esa información. Entonces, ya adelantándome un poco, si uno está del lado de Big Data, uno tiene que ver exactamente cómo va a almacenar esa información. Entonces, existen diferentes formatos, diferentes formas de comprimir la información, de guardarla. El hecho de que tengamos Big Data y que el almacenamiento sea económico no significa que no necesitemos optimizarlo. ¿Y por qué tenemos que optimizarlo? Primero, pues para ahorrar espacio, lógicamente. Pero también para poder hacer un mejor uso de los recursos de procesamiento de esas máquinas. ¿Por qué? Porque en las bases de datos sucede igual. Entre menos cosas físicas lean, más rápido va a ir la base de datos, ¿cierto? Y entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una optimización de un plan de ejecución de una consulta, una de las cosas que yo tengo que notar es cuántas lecturas y cuántas escrituras hizo.
Entonces, si cambio mi consulta y hace menos lecturas y menos escrituras, eso significa que mi consulta va a ir más rápido. ¿Sí? Aquí pasa igual. Entonces, si tiene que, el disco evidentemente es mucho más lento que la memoria. Entonces, si yo tengo esa información de una forma compacta, pero que a la vez no necesite tanto procesamiento para poderla leer, pues va a ser bastante rápido. Entonces, ese tipo de cosas tengo que mirarlas cuando accedo a aplicaciones de negocio, bien sea por ETL o por flujo de información. Por otro lado, hay aplicaciones propias. Entonces, y esta es la razón por la que muchas empresas están haciendo estas soluciones directamente en la nube, porque estas aplicaciones son en la nube. Entonces, yo tengo una aplicación, cualquiera que sea, cualquier sistema operativo para móviles, no importa, casi todas transmiten mensajes a través de JSON. Entonces, ya esa serialización existe, podemos capturar esa información y podemos utilizarla para poder hacer todo este manejo. También existe la parte de sensores y dispositivos. Entonces, en varios casos, por ejemplo, los sistemas de rastreo de GPS, información que se tenga en vehículos, en centros comerciales, en la calle, en todas partes. Entonces, puedo capturar esa información y entender el flujo de datos para hacer todo esto. ¿Qué nos falta ahí en ese gráfico? Las redes sociales, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las cosas suceden en el contexto y sobre todo en el contexto local. Entonces, por ejemplo, si vemos los Olímpicos y en este momento está un deportista en nuestro país compitiendo, pues muy seguramente el uso de la aplicación va a bajar un poco, porque las personas están concentradas. Entonces tenemos que entender cómo hacer para que esos eventos no nos afecten. O qué estrategias utilizar para que al contrario nos favorezcan. Entonces, entender el contexto hace parte de todo esto. Bueno, luego de eso entramos a la administración de la información. Tenemos el Data Factory. Este Data Factory nos permite a nosotros crear un flujo. Este flujo es algo bien interesante. Entonces, ¿qué pasa? La información viene de diferentes partes. ¿Sí? Esa información podemos crear una especie de flujo como de workflow que nos permita a nosotros unificar el mapa de las cosas que están sucediendo para que podamos hacer una especie de flujo. Es un poco atrevido decirlo, pero es como si fuera un data flow en Integration Services. Yo sé que la comparación no es justa, pero es algo similar. Es decir, donde nosotros podemos crear un flujo y podemos agregar diferentes pasos para transformar y enviar la información a diferentes lugares. Si nosotros observamos aquí, por ejemplo, tenemos el Event Hub, que nos permite capturar información y hacer varias cosas con esos eventos, pues en algunos casos voy a querer que ese flujo de eventos vaya a diferentes lugares. Esos eventos pueden provenir de diferentes lugares y diferentes sistemas. Entonces voy a poder crear como un flujo de información gráficamente que me permita manejar esa complejidad de una forma muy fácil. Aparte de eso, me permite monitorear ese flujo y entender qué está pasando y dónde pueden existir problemas. Lo interesante de esto es que esto escala. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un flujo y si yo tengo, por ejemplo, un flujo de redes sociales en donde estoy capturando una serie de eventos, miles de millones de tweets y de posts y de cosas que suceden en el mundo y los quiero procesar, pues tengo que escalar. Entonces, en Factory puedo escalar y puedo decir, bueno, ahora quiero aumentar la capacidad porque estoy viendo que me estoy quedando corto. Entonces puedo escalar y ese flujo crece a partir de lo que yo voy necesitando. Y por supuesto lo que yo pago va a ser proporcional a eso. Entonces, si empiezo pequeño y estoy haciendo unas pruebas y estoy desarrollando, no hay ningún problema, lo hago pequeño, me cuesta muy poco y cuando ya necesite escalar, escalo fácilmente. Ese es uno de los grandes problemas. En la mayoría de aplicaciones, si me preguntan a mí cuál es una de las grandes ventajas de Azure, es precisamente la forma en que escala. ¿Por qué? Porque diseñar, por ejemplo, un esquema de un Event Hub toma mucho tiempo. Es un componente de arquitectura bastante avanzado que nos permite a nosotros capturar, procesar eventos y hacer cosas, lo cual no podemos hacer fácilmente a nivel de programación, mucho menos que escala.
Entonces, este componente parece simple y parece como evidente, no lo es tanto. Es un componente muy, muy útil que a nosotros nos permite hacer arquitecturas que escalan. Después de eso nos pasamos a Big Data. Entonces, tenemos Data Lake y tenemos Data Warehouse. Entonces, y en la parte de o sea, Big Data también tenemos SD Insight, pero vamos a hablar un poquitín del Data Lake y del Warehouse. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay dos componentes bien interesantes acá. Primero, Data Lake. Entonces, es la reconciliación entre Big Data y las bases de datos relacionales. ¿Qué sucede? Yo tengo una aplicación de Big Data en donde administro datos no estructurados y estructurados y puedo acceder a esa información. Existen varios lenguajes para acceder a la información que está en un Big Data. Entre ellos, uno de los más usados es Hive. Y la filosofía de Hive es que se parezca mucho a SQL. Entonces, basado en esa idea, lo que se hace es que yo puedo tener consultas que traigan información tanto de una base de datos relacional como de una base de datos o a partir de un Big Data. Eso nos da un poder increíble porque nos permite a nosotros unir los dos mundos de una forma muy simple y nos permite a nosotros visualizar datos que antes no podíamos ver. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Significa que tenemos el poder de Big Data y el poder de la base de datos relacional juntos para poder hacer exploraciones enormes. ¿Cuál es la cuestión acá? No necesitamos traducirlo, porque si nosotros utilizamos esa combinación y podemos leer una cosa y la otra, pues si lo fuéramos a hacer solamente en Big Data, pues tendríamos que agarrar lo que está en el mundo relacional y traducirlo a Big Data de alguna forma y unirlo. Aquí no necesitamos hacer eso, no necesitamos hacer STL. STL puede ser que no sea incluso posible. Entonces, aquí lo que podemos hacer es eso. Por otro lado, tenemos el Warehouse, que viene siendo lo siguiente. De nuevo, queremos combinar ese poder que tenemos con Big Data y el tema de, o sea, ¿por qué Big Data es tan poderoso? Porque está diseñado para escalar. Simplemente es eso. Entonces, si yo, a medida que voy creciendo en datos, en velocidad, en volumen y demás, yo necesito más poder de procesamiento, más almacenamiento, más de todo. SQL Azure Data Warehouse hace eso, pero con las bases de datos. Entonces, lo que me permite a mí es crear una arquitectura, diseñar una arquitectura de mi base de datos, y es Data Warehouses porque normalmente es para Warehouse, en donde yo puedo tener todo ese procesamiento y escalar. Estos son para bases de datos monstruosas, una cosa enorme, en donde yo puedo simplemente soñar con esos warehouses que no podía soñar cuando los tenían premises. Porque llega un punto donde definitivamente le dicen a uno, borre de 2010 para atrás porque no podemos más. Y esa no es la idea. Entonces, la idea es que yo pueda crecer, 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 y para poder hacer análisis predictivo efectivo necesitamos toda la historia posible. Entonces, podemos crecer desde ese punto de vista. Voy a ir de abajo hacia arriba, después sigue Stream Analytics. Stream Analytics para mí es una cosa muy interesante porque nos permite hacer análisis en tiempo real de cosas ya y tomar decisiones ya. Anteriormente yo había dicho que inteligencia de negocios nos muestra el estado actual de las cosas en presente perfecto y también el pasado, porque podemos ver la historia hasta donde la tengamos y podemos visualizar todos sus datos. Pero ¿qué pasa si queremos ver el presente perfecto? O sea, lo que está sucediendo en este instante. Entonces, esto que sucede en este instante se hace con Stream Analytics. Si lo van a hacer en Big Data, se llama Storm. Y lo que podemos hacer, utilizando Power BI, es conectarnos a este flujo de información que proviene del Event Hub y visualizar en tiempo real lo que está sucediendo. Ahora, no solamente podemos visualizar, podemos tomar acciones, porque tenemos entradas, que va a ser ese flujo de datos, y podemos enviar algo a alguna cosa. Entonces, eso significa que nosotros tomamos una decisión, creamos una regla, enviamos unos datos, y eso significa que podemos entonces tener una decisión tomada en tiempo real, enviado a Internet de las Cosas, por ejemplo, a un dispositivo, a una aplicación, a lo que uno necesite.
Entonces, este componente, del cual si nos da el tiempo, voy a hacer una demo más adelante, nos permite hacer este tipo de cosas, algo bastante interesante. Después de eso está HD Insight, ¿cierto? Que nos permite a nosotros manejar todo lo de Big Data. Ahora, si fuéramos a hablar de Big Data, sería otra charla y no sería una hora. El ecosistema que tiene Big Data es enorme. No solamente el manejo de los datos y el consumo, sino que tiene todo el tema de workflows, como mencionaba ahorita, de análisis en tiempo real de eventos, como Stream Analytics, similar. Tiene todo el tema predictivo, el Polybase para comunicarse con bases de datos, el Scoop, en fin, tiene una serie de cosas que habría que entrar a detallarlas cada una de ellas. Empezando por los lenguajes, desde MapReduce hasta Scala. O sea, hay una gran variedad de cosas acá. Entonces, lo primero que yo tengo que ver, y lo primero que uno hace en un proyecto de estos, es empezar a capturar la información. Entonces, es identificar las fuentes de datos, ver cómo se accede, y luego empezarlas a capturar. Entonces, ahí es cuando uno empieza a tomar la decisión si lo traduce a Big Data o si lo utiliza algo más como el concepto de Data Lake. Luego de eso, o sea, de nuevo, este paso de HD Insights es un paso enorme. O sea, debería haberlo puesto más grande en azul o en rojo titilando o alguna cosa así. Es un paso muy grande. Después de eso, entonces ya tenemos los datos donde los queríamos, dominados. En una parte donde yo los puedo acceder y puedo hacer lo que yo guste con ellos. Entonces empiezo a utilizar Machine Learning. De ahí tengo varias opciones. Entonces, una de esas opciones es utilizar R-Hadoop, que es el mismo R, pero dentro del clúster. Eso tiene una ventaja, y es que R-Hadoop nos permite utilizar el poder de la máquina que compramos para el clúster para hacer nuestros modelos predictivos. Y es una muy buena opción. El tema es la escalabilidad de eso, que ese ha sido como siempre el problema. Pero también podemos utilizar Azure Machine Learning, que nos permite a nosotros crear modelos, escalarlos y utilizarlos y ejecutarlos como nosotros necesitemos. De nuevo, en este tema hay muchísima tela por cortar. Está los tipos de algoritmo, qué predicciones se pueden hacer. A ver, no necesariamente es predicción, yo quisiera como aclarar ese término. Lo que hacen los algoritmos es encontrar un patrón. Porque una predicción quiere decir algo así como que vi el futuro. No. Yo veo el comportamiento actual de las cosas. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, análisis de crédito, todos los factores que influyen en que algo sea un crédito sea riesgoso, es a hoy. Entonces, cuando le paso el modelo, el nuevo cliente al modelo, el modelo identifica esas variables que influyen en la cuestión y da una probabilidad de que sea bueno o malo. Pero eso es a hoy. Entonces, en términos de predicción, o sea, la palabra como tal no es exactamente, porque predicción es como ver el futuro. El único algoritmo que ve al futuro son las series de tiempo, no más. El resto ven al presente, pero nos dice cómo las cosas que influirían en ese caso para saber qué decisión puedo tomar. Entonces, es algo un poco diferente, pero es más o menos así. Ya es un tema de semántica. Ya los lingüistas son los que definen ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, esto, y seguramente hay más sesiones aquí en el capítulo sobre este tema de Machine Learning, sobre Big Data y sobre Analytics y sobre todo lo demás, y nos va a permitir manejar ese tipo de cosas. Luego de eso, vamos a tener el tema de los tableros. Entonces, bueno, ok, ya tengo un modelo predictivo y quiero ver, por ejemplo, qué tan eficiente, qué tan efectivo ha sido. Lo puedo ver con un Power BI. Quiero ver lo que está sucediendo en este instante. Lo puedo conectar el Power BI con Stream Analytics. Hacer, etcétera. Entonces puedo visualizar absolutamente todo con Power BI, sinceramente a un precio muy económico. Entonces, y como ya todo está en la nube, pues no hace mucho sentido bajarlo otra vez a on-premises. Entonces lo visualizo directamente en la nube, creo todo el tema de permisos y accesos y demás, y lo veo directamente en la nube. Cortana, como tal, y eso es lo que estamos hablando, de Cortana se volvió toda esta suite, más que le cambiaron el nombre, y para poner toda esta suite, todo lo que estoy mostrando en este slide, es lo que se llama Cortana Suite, Analytics Suite. Pero Cortana como tal es el asistente
que trae Windows, que trae el teléfono, en el que yo puedo hacerle preguntas y que me colabora. Ahora, ¿cómo funciona Cortana? Utilizando todo lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Porque Cortana, para poder hacer eso, está enlazado a un buscador. Realmente el quick del asunto con el Cortana es leer la voz, o sea, entender la voz. ¿Qué tiene que hacer con esa voz? Convertirla a texto. Después de que la convierte a texto, lanza una búsqueda. Y lanza esa búsqueda utilizando todas esas tecnologías que tenemos acá, junto con mi perfil personal. Eso le da un contexto y personaliza las recomendaciones que me da, y con eso funciona Cortana. Entonces, no es solamente Cortana como algo muy bonito que está ahí en Windows, sino algo como realmente útil que utiliza toda esta serie de tecnologías para atrás. Ahora, si ustedes ven estos algoritmos, los que ustedes encuentran en Machine Learning, lo que yo les digo, hay que estudiarlos y demás, pero hay algoritmos muy nuevos. Por ejemplo, Support Vector Machines fue desarrollado más o menos en los 91, 92. A pesar que la idea es más o menos de los 60, pero el desarrollo y la publicación de la matemática del asunto fue más o menos en los 90, 91, 92. Permitió una revolución en muchas cosas. Por ejemplo, en la predicción de una letra como tal. Entonces, existen varias cosas. Por ejemplo, ese SMB, que es el que estoy hablando, tiene un porcentaje de predicción muy alto. La predicción es muy buena como la que hace, pero no sirve para todos los casos. Entonces, por ejemplo, para reconocimiento facial, reconocimiento de letras, es súper bueno. Entonces, ¿por qué? Porque da una probabilidad en 13, indicando qué tipo de carácter es, y nos permite hacer reconocimiento de letra, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, de todo. Entonces, estos algoritmos que están allá en Machine Learning nos ahorran un montón, porque no tenemos que implementarlos y los podemos utilizar directamente. Claro que eso lo pudiéramos hacer en R, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos escribir los algoritmos de R si de repente podemos hacer una mejor implementación. Cualquiera entre los asistentes puede haber alguien que sepa muchísimo de estadística y pueda generar un modelo de supervivencia, por ejemplo, mejor. Pues no hay ningún problema. Lo puede escribir directamente en R y luego integrarlo a Machine Learning, a la solución en la nube, y poderlo utilizar de manera directa. Luego de eso empieza el tema de negocio, que ahí me voy a generar varios ejemplos para que los vamos mirando. Entonces, por ejemplo, mantenimiento predictivo. ¿Sí? Entonces, en muchos casos se ha oído hablar de análisis de sentimiento. ¿Y qué tal si le hacemos un análisis de sentimiento a las máquinas? ¿Cómo se expresan las máquinas? Con los logs. Entonces, hay una cosa muy puntual en Big Data para el procesamiento de logs. ¿Sí? Entonces, se puede hacer ese sentimiento de los logs, se trae, se analiza, y yo puedo hacer un análisis predictivo o incluso preventivo de esos datos. Entonces, puedo ahorrarme un montón de dinero. ¿Cuánto vale una red, una antena de celular inactiva mientras hace mantenimiento? Una cosa es cuando se daña y tener que ir a arreglarla, y otra cosa es el mantenimiento preventivo y que no se dañe casi nunca. Entonces ahorramos un montón de dinero con eso. Ofertas personalizadas. Entonces, si yo entro a una página web y empiezo a buscar una determinada cosa, veo las diferentes cosas que me ofrecen. Entonces, eso vendría siendo como entre venta cruzada y recomendación, y me permite a mí tener una experiencia mucho mejor como usuario. La predicción de fuga. Entonces, yo poder determinar cuáles son los factores que afectan que un cliente se vaya, qué probabilidad tiene que se vaya, si yo quiero que se vaya o no, porque hay clientes buenos y hay clientes malos. Entonces hay clientes que yo digo, no voy a hacer el esfuerzo, porque realmente no es un cliente que me interese mantener. ¿Sí? Pero también pueden existir otros casos. Por ejemplo, puede ser que yo quiera ver si el cliente antes, si yo vendo, por ejemplo, soy un distribuidor, entonces vendo 1000 referencias y 10 grupos. Entonces me dejó de comprar ciertos productos, o me dejó de comprar un grupo de productos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, ¿se fue para la competencia o
definitivamente hay un problema con ese producto, la calidad, ¿qué? Entonces, poder determinar eso me permite a mí identificar las causas. Y con esa identificación de causas, puedo hacer venta cruzada. Este tema es combinar todo con todo para poder empezar a dar mejores cosas. Por ejemplo, edificios inteligentes con sensores, determinar cuáles son los puntos que más se mueven, que más humedad tienen, que más calor reciben, lo que sea, y poder manejar el tema de los aires acondicionados, el mantenimiento, todo. Entonces, el edificio me dice dónde le duele y yo puedo ir a arreglar ese problema. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Va? Voy a acelerar un poquito porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué tal que yo quisiera crear mi propio buscador? Ustedes quieren el día de mañana competirle a Google, a Bing o a Yahoo o a cualquiera. Lo pueden hacer. ¿Sí? Es más, podrían montarlo en Azure. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, ese es un problema de Big Data. De hecho, es el problema con el que Big Data empezó. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para hacer un Big Data, para hacer un buscador? Pues necesito procesar miles de millones de documentos, entender miles de millones de entidades, es decir, esos documentos, ¿qué son? Hacerle sentido a trillones de relaciones entre esos eventos, porque no es solamente el documento, no, es cómo está relacionado ese documento el uno con el otro. Contextualizar las consultas y los clics. Entonces, de nuevo, cuando uno le hace clic a un buscador, no sé si han fijado, pero en la parte de arriba aparece un enlace del buscador que me redirecciona. Entonces, eso lo que hace es que identifica cuál clic hice, en qué posición estaba, cuándo, por qué, dónde, qué sucedía en ese momento, todo, con mi perfil para poderlo manejar. Y, aparte de todo, tiene que ser rápido. Entonces, no puedo tener un buscador lento porque no sirve para nada. ¿Cómo hizo Microsoft con Bing? Bueno, entonces buscó los mejores expertos del tema del mundo en ese tema, los contrató, asignó un montón de recursos humanos y tecnológicos e hizo una inversión en tecnología e infraestructura muy grande. Entonces, claro, si yo le voy a competir a los buscadores tradicionales, pues tengo que entrar con todo. No puedo hacer así en garaje, me va a quedar un poquito más difícil, a menos que invente algún tipo de algoritmo superior al que ellos utilicen. Bill Gates mencionó hace poco que un avance significativo en el tema predictivo puede llegar a valer 10 Microsoft. O sea, es tanto así. Entonces, Microsoft, ¿cómo intentó hacerlo? Hizo todo esto y no funcionó. Y ustedes se acuerdan, recién empezó Bing, las predicciones que daban, las búsquedas, los resultados de las búsquedas no eran tan buenos. Primero porque era un hábito utilizar Google, uno se le vuelve como automático utilizar Google y nosotros vemos aquí que pues como le estaba yendo a Microsoft, nada bien, ¿cierto? Entonces, a medida que venían pasando los años, pues viene aprendiéndose esto. Ahora, observemos que esto no empezó hace poco. Microsoft viene con este entendimiento de los datos a gran escala de hace mucho tiempo. Entonces, esta información que nos muestra acá nos muestra varias cosas. Primero, que Microsoft viene evolucionando en este tema sostenidamente durante más de 11 años, que Microsoft también ha abierto las puertas para que nosotros, los desarrolladores, podamos empezar a crear soluciones a partir de eso. Y segundo, que quiere aprender y entender ese tema también para crecer y mejorar su plataforma. Entonces, aquí está. ¿Por qué no funcionó? Porque encontrar científicos de datos es muy difícil. También lo digo por experiencia. Este tipo de perfil no solamente es difícil, por ejemplo, encontrar un estadístico que sepa programación. O es de por sí difícil encontrarlos, pero alguien que tenga el nivel técnico, que entienda los algoritmos, es bastante difícil, mucho más difícil que programe. Hay que hacerle de pronto una mejora a la programación que hace. Y también hay que buscar, porque definitivamente no es fácil encontrarlos. Este perfil de científico de datos en este momento es uno de los mejores pagos de todo el ecosistema de sistemas. Entonces, hay que ver. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tenemos que hacer muchísimos experimentos, muchísimas pruebas para poder hacer que las cosas funcionen adecuadamente. Muchos retos de integración, porque viene información de diferentes partes, y viene un volumen, velocidad y variedad brutal. Pues el consumo de toda la información del Internet pues no es nada fácil.
¿cierto? Entonces, cuando Microsoft se dio cuenta de eso, dijo, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer otra cosa, para ver cómo funciona. Entonces, anteriormente tenía una serie de modelos para poder hacer todo este tipo de cosas y esos modelos pues, son bastante complejos. Luego del cambio de estrategia lo que hicieron fue realmente simplificar el modelo y hacer que fuera realmente la relevancia de los resultados lo que me diera la posición del resultado para poderlo mostrar al usuario. Hacer muchos más experimentos, probar muchas más posibilidades y facilitar el acceso a los científicos de datos. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos varias cosas. Entonces, aquí se empieza a, primero a crear un modelo diferente. La exploración significa que tiene que crear un modelo de uso de modelamiento mucho más avanzado, que es Machine Learning, o sea, Azure Machine Learning, en el cual yo puedo colaborar y puedo hacer varios entre varias personas podemos trabajar sobre el mismo experimento y podemos ejecutarlo de forma escalable. Entonces, esa tecnología se inventa para poder hacer eso. Facilitar la exploración, la misma historia, junto con Power BI. Entonces, todas estas tecnologías que comienzan a aparecer, empiezan a aparecer como el resultado del ejercicio de hacer el mismo buscador. Y Microsoft las pone disponibles, las hace disponibles para que nosotros las podamos aprovechar en nuestros desarrollos. Entonces, si yo fuera a hacer mi propio buscador, pues tengo que hacer un data lake en el nivel de los exabytes, o sea, una cosa enorme. Tengo que manejar datos estructurados y no estructurados. Tengo que crear una herramienta fácil, una herramienta que no le ponga problemas al desarrollador. ¿Sí? O sea, si alguno lo ha experimentado y ha intentado desarrollar MapReduce, por ejemplo, que se puede hacer con Java, pues inicialmente era solamente Java, ahora se puede hacer con C# también. Hacer un MapReduce es como programar en bajo nivel en las épocas de C++, o sea, es algo así. Entonces, ¿por qué? Porque hay que empezar a conocer y a desarrollar una serie de cosas que pueden tomar mucho tiempo. Entonces, no que eso sea algo que no se deba hacer, ni que algo que no se pueda o no se deba aprender, sino que a veces uno tiene que enfocarse más en el desarrollo como tal. Entonces, ese tipo de cosas. Y sobre todo, herramientas de Machine Learning para poder crear modelos de gran tamaño. Estos fueron los resultados de cambio de estrategia. El nivel de relevancia aumentó de una forma bastante rápida y eso tiene como resultado que en este rango de tiempo de 6 años se haya duplicado la cuota de mercado de Microsoft en el buscador. No, esto no es un comercial para Bing, ni mucho menos, sino es algo que nos manda un mensaje y nos dice, podemos hacerlo, tenemos que tener un conocimiento importante del tema estadístico, hay que conocer los algoritmos, hay que conocer cómo funcionan, cómo preparar los datos y que nosotros podemos hacerlo con este tipo de herramientas. En muchos casos, a veces hay que estrellarse un poco para poderlo hacer. Microsoft lo hizo, o sea, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Pero lo que quiere decir es eso, es que nosotros tenemos que generar una muy buena estrategia y que no necesitamos tener los X miles de millones de dólares que se necesitan para montar un data center de ese tamaño, hacerlo a nivel global en varios idiomas con el entendimiento que tenemos que tener, sino que podemos empezar a desarrollar nuestras soluciones de una forma económica y práctica. Sobre todo es práctica. Entonces, vamos a ver el tema de las preguntas. Nos quedan 5 minutos, creo que no me alcanza el tiempo para el demo, desafortunadamente. Pero por favor, las preguntas que tengan, por favor las ponen en el chat o no sé si se puede dar el micrófono abierto, Julián. Gracias, Frey. Listo, en este momento entonces todos los asistentes están invitados a colocar sus preguntas en la barra de despliegue del GoToWebinar. Les sale algo que se llama Question y ahí pueden colocar sus preguntas para que yo se las lea a Frey. Bien, Frey, Juan Marcelo dice que el demo es muy importante. Voy a hacer una cosa, voy a hacer el demo y lo voy a grabar. Dale, está interesante. Luego allí podemos Sí, porque ya por compartir tiempo,
en los mensajes de los comentarios del video de YouTube, agrego el link para que la gente pueda entrar a verlo. Claro, claro, voy a grabar el demo y voy a poner el demo que voy a hacer es de Event Hub más Stream Analytics más Power BI. Ok, yo creo que eso tomaría casi como 20 minutos de más, entonces quedaríamos por fuera de tiempo, Claro. pero está bueno si después lo subes y compartimos el link desde el canal de YouTube de Paz. Claro. Siguiente pregunta. ¿Tiene alguna referencia de algún proyecto realizado en funcionamiento que esté funcionando actualmente? Pregunta Marcelo Torres González. Que esté funcionando en qué sentido, o sea, como que nosotros hayamos desarrollado o alguna que esté funcionando en cualquier parte del mundo. Manuel Torres, ¿puedes por favor aclarar un poco más tu pregunta? Tenemos otra pregunta de Nelson Eduardo Melo. ¿Podemos pensar en Big Data en empresas pequeñas? Sí, mientras sea candidato. En algunos casos depende del manejo que yo quiera hacer. Eh, por ejemplo, si yo voy a manejar documentos estructurados, ¿cierto? Entonces, probablemente sea más fácil manejar una base de datos estructurada como Mongo o como DocumentDB. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los costos van a ser más livianos y el acceso va a ser bastante rápido, va a ser bastante eficiente. Si ya definitivamente lo que voy a hacer es un no estructurado, pues tengo que verlo, porque en algunos casos puede ser que yo necesite simplemente montar esa información y la pueda analizar localmente, o definitivamente necesite hacerlo en Big Data. Entonces, la respuesta es, como todo consultor, depende del volumen, velocidad, variedad que tenga y variabilidad de la información que se tenga. En muchos casos, y fue algo que se me olvidó mencionar, yo necesito hacer, por ejemplo, pruebas y desarrollar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo crear un clúster fácilmente. Puedo crear, todos estos componentes que vimos son independientes entre sí. Entonces, puedo crear, por ejemplo, un Event Hub, capturar la información, apagar el clúster, que sería el componente, entre comillas, más costoso, seguir guardando la información, encender el clúster, lanzar las consultas, ejecutar el modelo predictivo, apagar el clúster y seguir con el costo simplemente de capturar los datos. Entonces, es más que todo pensando en el costo y en el beneficio. Entonces, hay que mirar cada caso y mirar si son candidatos y dependiendo sobre todo del tipo de información y el volumen de la información, variabilidad de las 4B. Perfecto. Nelson, coméntanos si quedó resuelta tu pregunta, si Freddy ha respondido acertadamente y si no, escríbenos qué otra duda tienes. La pregunta de Manuel Torres, Freddy, está básicamente, él especifica que hayan podido desarrollarlo. Es decir, que si tienes experiencia, entiendo yo, en implementaciones de este tipo de proyectos con Analytics y Big Data. Sí, claro. En el tema de Big Data se han hecho algunos proyectos de varios tamaños. Entonces, creo que quisiera de pronto hablar personalmente con él, porque creo que me quiere preguntar más personalmente el tema. Entonces, si gusta, me puede agregar en la cuenta de Twitter y ahí podemos conversar el tema. En el tema analítico también, desde el punto de vista de predicción de riesgo crediticio, desde análisis sentimental, ¿no? Suena fácil, pero no lo es. Análisis de riesgo de fuga de fraude en el sistema eléctrico, predicciones de fuga, ese tipo de cosas. En Big Data, en muchos casos, dependiendo de lo que el cliente necesite, se utiliza como repositorio y a veces también como de las herramientas del ecosistema para hacer los análisis. Entonces, depende mucho de lo que el cliente necesite. Entonces, varía. En la mayoría de proyectos en los que he estado, Big Data se utiliza más como repositorio y se utiliza más Machine Learning o el mismo R como tal para poder hacer las predicciones. Entonces, depende mucho, porque hay clientes que dicen, no, yo no quiero sacar eso a Machine Learning, quiero hacerlo directamente en el clúster. Entonces, hay que programar directamente en R y luego
enviar los resultados a algún repositorio en el mismo Big Data que yo pueda acceder para poder hacer reportes, para hacer lo que yo necesito. Perfecto, Fred. Listo, tenemos... Manuel, por favor, escríbenos si te quedó clara la respuesta de Freddy. La siguiente pregunta. Cristian Eduardo Ariel nos dice, en mi caso, trabajo para una empresa que ya está trabajando con Microsoft, pero utilizamos TI para la administración de nuestra plataforma con SAP. Estoy en el área de movimiento eléctrico y lo que quiero saber si podemos desarrollar alguna aplicación, gestión de inventarios a través de dispositivos móviles, a su vez poder gestionar nuestro mantenimiento eléctrico y mecánico con la generación de historiales, análisis predictivos de fallas a través de curvas probabilísticas, etcétera. Por supuesto. Uno lo que hace normalmente es combinar toda esa información en alguna parte y poderla contextualizar. Eso es lo que queremos hacer. Cuando hablaba de esa correlación entre las diferentes cosas, esa relación, esa causalidad entre las cosas, lo que podemos hacer es identificar eso y en efecto generar, como mencionaba, como el sentimiento de las máquinas para poder hacer análisis predictivo respecto al mantenimiento. Lo mismo el tema de inventarios. El tema de inventarios es algo muy útil y hay que hacer una cosa, un modelo diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el modelo de inventarios EOH, que es el que se utiliza normalmente, todo se puede determinar, todo se puede calcular, tanto los costos, los precios, todo se puede calcular. Pero la única variable aleatoria que tenemos ahí es la demanda. Entonces, la demanda a una variable, una sola variable la podemos utilizar, la podemos predecir utilizando series de tiempo. Pero eso es un análisis univariado, solamente depende de una sola cosa. A pesar que tiene análisis estacional, no nos dice todas las cosas que influyen sobre esa demanda. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es crear un modelo de supervivencia que nos indique cómo va a comportarse esa demanda en el futuro y empezar a ver cómo la ajustamos con la serie de tiempo para así hacer un análisis multivariado de la demanda y poder hacer una predicción mucho más precisa de eso, haciendo que los niveles de inventario sean súper óptimos. Perfecto. Sí se puede hacer. Pregunta Luis Raúl Ramírez, al existir estos nuevos servicios, ¿para qué escenarios abarcaría inteligencia de negocios? Para todo, porque nosotros queremos es que poder visualizar las cosas. Entonces, yo haría una solución combinada entre BI, Big Data y predictivo. Entonces, lo que hago en predictivo lo puedo visualizar en inteligencia de negocios, lo que hago en Big Data lo puedo visualizar en inteligencia de negocios, lo de Big Data lo puedo utilizar como fuente para el predictivo, o sea, todo tiene que ver con todo. Entonces, inteligencia de negocios no va a desaparecer tampoco. Y por otro lado, pues, como el objetivo de inteligencia de negocios es que yo pueda pueda tener una visión holística de la compañía. Entonces, en muchos casos, las perspectivas de análisis de los usuarios internos y externos, la perspectiva de aprendizaje y mejoramiento, en muchos casos no se pueden medir. Entonces, si tenemos esta información que proviene del Big Data, no de encuestas, porque a veces las encuestas pueden estar viciadas, sino del contexto de la operación, podemos empezar a pensar en un balance scorecard, por ejemplo. Entonces, fíjense que es como Big Data y predictivo pueden fortalecer el mismo BI. Por ejemplo, si yo hago una segmentación, que es algo más simple, si yo hago una segmentación de negocio, una segmentación natural de los clientes, puedo meter esa información dentro del BI y puedo hacer que mis cálculos y mi visualización de los datos estén enfocados en esa segmentación para yo generar estrategias. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de fuga, lo primero que hago es segmentar y luego, a partir de los diferentes segmentos y tipos de producto que quiero manejar, ver cómo se comporta la fuga para saber qué segmento ataco y cuál no. Entonces, hay muchas posibilidades. El tema es uno empezar a saber qué se puede hacer, empezar a recopilar la información y luego empezar a buscar, bueno, qué puedo hacer con eso. Entonces, excelente. Desde el punto de vista de inventarios, mantenimiento predictivo, se pueden hacer un montón de cosas
Y, o sea, Vale. es realmente el límite de la imaginación, que se puede hacer básicamente de todo. Frey, Ricardo Estrada te dice que excelente exposición, lástima que no alcanzara el tiempo para la demo y pues queda pendiente el link. Sí, Eh, señor. Nelson pregunta nuevamente, ¿podemos decir que el mejor costo-beneficio del mercado en un proyecto de Big Data se obtiene con Microsoft? La solución de Microsoft es muy buena, pero no es, o sea, la distribución que ellos utilizan es Hortonworks, Hadoop. Entonces, si yo quiero hacerlo local y quiero hacerlo on-premises, lo puedo hacer. Si el día de mañana yo me quiero migrar, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no está amarrado directamente a Microsoft. Entonces, primero eso. Segundo, si nosotros vemos el cuadro de Gartner, vemos a Microsoft en las soluciones de procesamiento de Big Data bastante bien posicionado, lo cual la medición de mercado que ellos hacen dice precisamente eso, que están con una visión completa y una habilidad para la ejecución completa. Eso significa, se revierte también en que el costo que yo tengo que pagar para tener mi solución es bastante bueno. Entonces, probablemente a futuro o en este momento exista un competidor que a nivel de precio sea parecido, pero esta conjunción de herramientas y la facilidad con las que puedo desarrollar las cosas son las que dan ese valor. Porque en algunos casos tengo que hacer eso mismo, pero con otras herramientas que son un poquito más difíciles. Entonces, no es que nosotros no seamos capaces, es que no tenemos el tiempo para hacer eso. Entonces, entre más rápido y más fácil sea hacer las cosas, pues más rápido vamos a entregar el producto, más rápido vamos a salir al mercado. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Salir al Excelente. mercado rápido en una forma fácil y escalada. Frey, pregunta Eliana Herrán, Señor. necesito montar un análisis de cartera, un volumen de 7 millones de transacciones. ¿Es rentable utilizar esta tecnología? Claro, claro, está diseñado para ese tipo de cosas también. Depende también de los datos que se tengan. Entonces, muy probablemente sean datos estructurados porque los datos de cartera muy probablemente vienen de una fuente estructurada. Entonces, yo analizaría primero si tengo que utilizar, por ejemplo, un clúster Edge Catalog directamente dentro de Big Data o si lo quiero hacer utilizando bases de datos no estructuradas, perdón, estructuradas como DocumentDB o Mongo, y mirar cuáles de las dos me ofrecen mejor costo-beneficio. Entonces, hay que explorar las dos. Entonces, mirar cuál de las dos me conviene más. Eliana, por favor, respóndenos si Frey respondió propiamente tu pregunta. Eh, ok, Cristian también dice que gracias por tu respuesta. Tenemos una última pregunta por el tiempo. Eliana Herrán pregunta cómo visualizo las correlaciones de variables del modelo y cómo define las variables relevantes para el modelo. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo una modelo, nosotros tenemos que hacer varios pasos. Entonces, tomamos las variables y esas variables tenemos que primero identificar su tipo. De lo que hemos hablado, escalares o continuas. Después de eso, hacemos un procesamiento sobre esas dos variables. Entonces, o mejor, antes de eso, tenemos que hacer una estadística descriptiva. Entonces, estadística descriptiva nos muestra cosas como media, mediana, kurtosis, todo ese tipo de cosas. Eso nos ayuda a empezar a entender los datos. Después de eso, lo que hacemos es aplicar una serie de algoritmos que nos muestran las correlaciones entre variables. Nosotros podemos decirle cuál quiero que analice o podemos analizarlas todas. Para eso se puede utilizar algoritmos de R o se puede utilizar directamente árboles de decisión que con el peso de la influencia que tiene sobre el resultado nos puede decir cuáles son las variables que más influyen sobre el resultado. Adicionalmente, cuáles variables se dejan o cuáles se quitan del modelo. Se utiliza una de las técnicas estadísticas, una se llama el valor P, que habla de pertinencia, es decir, si la influencia que tiene esa variable sobre el resultado vale la pena dejarla o quitarla dentro del modelo. O hay otra técnica que se llama AIC, que me permite hacer lo mismo. Entonces, ese entendimiento nos lleva a, primero, a limpiar el modelo y sacar las cosas que no sirven,
Y aparte de eso, nos permite a nosotros identificar cuáles de los factores que estamos analizando nos dan mayor valor y nos permiten entender mejor la situación de los datos. ¿Sí? Perfecto, Freddy. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Los esperamos, ¿puedes darle el siguiente slide? Los esperamos nuevamente el próximo 7 de septiembre a la misma hora, 12 p.m. en el horario -5, en la charla sobre recomendaciones para entornos de SQL Server productivos. Esta charla está más dirigida a personas que hacen administración de bases de datos, que son los DBAs de la compañía. Básicamente vamos a hablar de temas como índices, reconstrucciones de índices, actualizaciones de estadísticas, configuraciones avanzadas de las instancias, tablas de bases temporales y modelos de optimización de tiempos para generación de copias de respaldo y restauración, entre otros temas. Muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días. Estén muy bien. Muchas gracias. En este momento vamos a cerrar el canal. ¿Listo? El video.